lo dijo en la primera hora. Seguimos 8:09 en la mañana. Le saludo a la distancia al señor economista Alberto Acosta Burneo. Él es analista económico y además parte de Análisis Semanal, que es esta publicación que permanentemente genera opinión pública junto a Walter Spurrier Vaquerizo, quien es el director. Alberto Acosta Burneo es el editor justamente de Análisis Semanal. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Oiga, quiero empezar primero con su visión sobre los primeros anuncios del ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. Él estuvo por acá justamente visitando nuestra mesa de trabajo ayer, nos concedió una entrevista, habló sobre las ideas que tiene para impulsar la parte económica en el segundo semestre del año y la proyección para 2023. ¿Usted cómo lee los primeros anuncios del ministro de Economía y Finanzas? Pues yo creo que es muy positivo que se anuncie un cambio de rumbo. O el gran faltante en la política fiscal fue trabajar en el gasto, trabajar en la calidad del gasto, en priorizar los gastos, en la transparencia. No solamente preocuparse por cerrar el déficit, elevando impuestos, sino por trabajar desde el lado del gasto. Y esos anuncios del ministro Arosemena me parece que son muy positivos. Ahora, hablar de reactivación económica requiere mucho más que corregir los problemas fiscales o pagar los atrasos del gobierno, o invertir un poco más por parte del Estado. Eso no genera crecimiento sostenible. Para que haya un crecimiento sostenible hay que invertir y trabajar en competitividad. Y ese es el gran desafío de un tema mucho más amplio, hacer una guerra al trámite, seguir abriendo mercados, impulsar una reforma laboral en base a las mejores prácticas, internacionalizar el sistema financiero. Estas son todas medidas que buscan otorgarle más competitividad. Solamente siendo más competitivos podremos realmente impulsar un crecimiento sostenible. ¿Qué queremos decir con competitividad? O sea, tratemos de aterrizar ese término, porque es un término que se repite recurrentemente, que el Ecuador no es competitivo, que se requiere la competitividad, pero esto, ¿cómo se traduce en lenguaje sencillo, economista? Mire, el tema sencillo es que para que haya crecimiento económico y que haya bienestar, tiene que haber inversión. ¿Y por qué motivo invertir en el país si es que el país es costoso para producir? Si producir en el Ecuador requiere de infinidad de trámites, de una maraña regulatoria. Los costos de producción son más altos que en países vecinos. Y para rematar, no tenemos acceso a los principales mercados, porque los países vecinos sí lo tienen. Por ejemplo, con Estados Unidos hay acuerdo comercial, el Ecuador se negó a firmar un acuerdo comercial. Entonces, ese tipo de cosas destruyen competitividad. Es decir, somos poco atractivos para poner un negocio, para invertir, porque en el Ecuador los costos son muy altos y hay todas estas trabas. Entonces, construir competitividad implica abaratar la producción. Y el rato que logremos abaratar la producción en el país, veremos que se atraen capitales, y esto va de la mano necesariamente también del entorno jurídico. Porque el otro problema no solamente es un problema económico de competitividad, sino también un problema de seguridad jurídica. Un Estado donde el Estado de Derecho es débil, tampoco atrae la inversión. Entonces hay temas que tenemos que trabajar por el lado jurídico, más Estado de Derecho, más imperio de la ley, y por otro lado, por el lado económico, ser más atractivos para producir. Justamente, economista, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Yo le iba a plantear cómo lograr a través de acciones concretas, además de lo de la seguridad jurídica, lograr esta mentada atracción de inversión en el país. Por un lado viene el tema jurídico, hay que seguir trabajando. Lo que hemos visto en 18 días de violencia es que el gobierno no tiene ese monopolio legítimo de la fuerza. Hay zonas del país que no están bajo su control, y si a esto le sumamos el tema del narcotráfico y la violencia del narcotráfico, el problema es aún más grave. Entonces hay un tema muy importante para trabajar. La incertidumbre no ayuda a la inversión, ahuyenta la inversión. Y por el lado económico, tenemos que hacer una guerra al trámite, simplificar la vida de los productores, seguir abriendo mercados. No puede ser que no tengamos un acuerdo comercial con nuestro principal socio comercial, con Estados Unidos. Tenemos que seguir internacionalizar el mercado financiero y liberar los flujos de capitales para tener tasas de interés más bajas. Trabajar en competitividad tributaria para la inversión. La inversión tiene que sentirse bienvenida en el país. Y trabajar en una reforma legal a la laboral para implementar las mejores prácticas internacionales. Al final del día, tenemos que adoptar reformas estructurales que hagan del Ecuador un lugar atractivo para invertir. Y esto aplica para todas las áreas. Puntualmente, para el tema petrolero sucede lo mismo. El desafío de crecer la producción petrolera que se ha planteado al gobierno, que es un desafío muy ambicioso. Estamos hablando que quiere duplicar la producción de Petroecuador a 800,000 barriles. Pero ese desafío
requiere de 12.000 millones de dólares en inversiones. Entonces hay un trabajo importante por hacer para poder concretar esas inversiones y poder de esa manera impulsar la actividad. Justamente, usted acaba de mencionar el tema petrolero. En la publicación de análisis semanal de la semana anterior, ustedes publican una alerta, objetivos petroleros en riesgo. ¿A qué se refiere, economista? El gobierno tiene una meta ambiciosa de duplicar la producción. Inicialmente hablaba de la producción nacional a 1 millón de barriles, de 500.000 barriles por día a 1 millón de barriles. El horizonte era después de 4 años, al final del gobierno, llegar a ese 1 millón de barriles diarios de petróleo. Al final del gobierno llegar a ese 1 millón de barriles. Después cambió la meta, se la redujo en marzo de este año y se colocó una meta solo para Petroecuador, duplicar la producción de Petroecuador de 400.000 barriles a 800.000 barriles por día, también hasta 2025. Es una meta ambiciosa, definitivamente. El problema, y es una meta factible al mismo tiempo. Sin embargo, vemos cómo hay algunas trabas importantes. La primera es una traba política. La CONAIE se opone a la expansión petrolera, pero sí pide más subsidios a los combustibles y pide más gasto público. Hay un contrasentido en esa posición. Y lo que el gobierno ha cedido y cedió inicialmente, dijo que iba a detener la ampliación de la frontera petrolera. Es decir, no se va a explorar más crudo en el país. Eso va a significar necesariamente un cambio de estrategia por parte del gobierno. Va a tener que concentrarse en los campos que ya existen, en invertir más en los campos existentes, ya que no se puede explorar nuevos campos. Entonces, por ahí vemos una primera traba importante, que es la traba política. Pero también hay trabas por una oposición interna. Al interior de Petroecuador y del Ministerio de Energía hay todavía muchos prejuicios estatizantes. Personas y funcionarios que dicen el Estado es el único que debe invertir en petróleo, no los sectores privados. El problema es que el Estado no tiene 12.000 millones de dólares para poder duplicar la producción petrolera. Y el problema es que eso va a mantener el estancamiento petrolero que nos estamos viviendo, porque actualmente la producción petrolera sigue cayendo, y a pesar de que los precios están por las nubes, no podemos aprovechar al máximo esos buenos precios porque por falta de inversión la producción petrolera sigue cayendo. Entonces tenemos prejuicios estatizantes al interior de los ministerios, tenemos además trámites interminables y una burocracia que al final del día no decide, porque a la burocracia se le evalúa por lo que hace, no por lo que no hace. ¿Qué tiene que decidir? Porque el que no hace no se equivoca. ¿Qué tiene que decidir esa burocracia que usted señala en materia hidrocarburífera, economista? Las inversiones para concretarse requieren de decisiones por parte de esta burocracia petrolera. ¿Qué necesitamos del el gobierno y a través de la reforma legal que se aprobó en noviembre del año pasado? Permitió la migración de contratos, que los contratos que antes eran de servicios, en donde el riesgo lo asumía en su gran mayoría el Estado, pasar a contratos de participación, en donde el riesgo principalmente lo asume la contratista. Entonces esa migración de contratos requiere de aprobaciones por parte de las autoridades petroleras. Hay una decisión importante. Después hay casos de inversión, por ejemplo, uno que presentamos en este análisis, como el caso de la canadiense New Stratos Energy, que compró a nivel internacional las acciones de Repsol Ecuador y que está pidiendo esa migración de contrato y extensión del plazo de la concesión para un campo estratégico como es el bloque 16 y también tiene el bloque 67. Esta compañía plantea una inversión inmediata de 200 millones de dólares y sin embargo vemos cómo esta decisión se sigue dilatando y hay más oposición al interior de los ministerios que dicen no, que ese campo tiene que revertirse al Estado. ¿Qué significa que se revierta al Estado? Que no va a haber los recursos para producir ese crudo, o que si quieren hacer una nueva licitación tener que esperar al menos 2 años para tener un resultado. Pero al si final del día esto significa no aprovechar la inversión que está lista, está ya esperando la autorización para realizarse y no aprovecharla porque las autoridades no deciden, porque siguen dándole largas o porque tienen miedo a tomar una decisión, porque como decía hace un momento, a la burocracia no se le mide y no se le evalúa por lo que hace, se le evalúa solo por lo que hace y no por lo que deja de hacer. Pero si se acaba la vida del contrato, como usted está alertando, lo lógico no es que esa infraestructura sea manejada ahora por Petroecuador. Eso es totalmente lo contrario a la estrategia oficial, porque la estrategia oficial
se basa en ampliar e invertir significativamente en la producción de Petroecuador, pero a través de la delegación privada. Es decir, lo que busca el gobierno, es decir, la producción la queremos duplicar. Como el Estado no tiene la plata para hacerlo, vamos a delegar en los campos de Petroecuador, no es privatizar, es dar la administración de esos campos para que se produzca esa inversión y de esa manera ampliar significativamente y poder duplicar la producción. Entonces, que en este caso puntual que le menciono, se diga, no, en este caso no queremos que haya el capital privado, queremos que sea Petroecuador, es ir en la lógica contraria, cuando lo que se está buscando con todos los campos de Petroecuador, y en esta nueva lógica de ampliar, duplicar la producción petrolera, es la estrategia de delegación, de entregar los campos al sector privado para que traigan los capitales y que con capitales privados se impulse la producción de Petroecuador. Siguiendo en esta línea, economista, en la misma publicación de análisis semanal se hace referencia, por ejemplo, a que la derogatoria del decreto 95 referente a la producción de hidrocarburos no obstaculizará la meta del gobierno de duplicar la producción. ¿A qué se refiere puntualmente este análisis? Bueno, esto de aquí realmente no lo decimos nosotros, esas son unas declaraciones de Ítalo Cedeño, correcto, gerente de Petroecuador, quien trata de calmar los ánimos y dice, bueno, que el gobierno haya tenido que ceder a la CONAIE y haya derogado el decreto 95. El decreto 95 fue un decreto que se hizo hace casi un año para establecer una estrategia para los primeros 100 días, los siguientes 100 días en materia petrolera. Fueron los lineamientos de qué hacer en materia petrolera en un plazo de 100 días. Entonces Ítalo Cedeño dice, no hay ningún problema, porque era un decreto para los 100 días, y eso fue hace más de 100 días, entonces ya ese decreto cumplió su rol. El problema, y lo que analizamos nosotros, es que esa visión tal vez no está reconociendo que al final del día sí va a tener un costo el eliminar el decreto 95, porque demuestra que tenemos un gobierno políticamente debilitado, que debe ceder presiones frente a la CONAIE y a visiones contrarias de la actividad petrolera, que además ya ha cedido en el pedido de no ampliar la frontera petrolera, y eso realmente va a terminar afectando también la imagen que tiene el país frente a los inversionistas. Y como digo, el corazón de esta estrategia del gobierno de ampliar la producción, de duplicar la producción petrolera de Petroecuador, es la inversión privada. 12.000 millones de dólares es la meta que se tiene que conseguir para que esta duplicación de la producción petrolera se vuelva una realidad. Caso contrario, no habrá duplicación petrolera. Y por eso es lo que estamos hablando y titulamos este análisis como objetivos petroleros en riesgo. Porque vemos que por un lado las presiones políticas y por otro lado la desalineación interna entre Petroecuador, el Ministerio de Energía y las metas oficiales del gobierno, esa desalineación están poniendo en riesgo los objetivos petroleros, están trabando aquellas inversiones necesarias que se tienen que dar de manera urgente para cumplir los pasos. Mientras no se tomen decisiones, esto se sigue demorando y va a ser mucho más difícil alcanzar esas metas que se ha planteado el presidente. Junto con esto, entiendo que también había una intención que era la de migrar los contratos petroleros, o sea, cambiar la modalidad de los contratos. Hay que recordar que en el gobierno del expresidente Correa había contratos de participación que migraron a contratos de prestación de servicios, y luego desde el gobierno de Moreno se decidió retomar los contratos de participación. ¿Los contratos deberían todos ser de participación? ¿Cómo le ve usted, economista? Aquí lo importante es evitar errores del pasado, no imposiciones, porque las imposiciones, como las que realizó el gobierno de Correa, nos terminaron costando miles de millones en indemnizaciones. Lo importante es que y así se está haciendo, que esa transición hacia participación es voluntaria. Mientras sea voluntaria, el contrato de participación tiene la gran ventaja que coloca incentivos en los lugares correctos, coloca incentivos para invertir. El contrato de servicios coloca desincentivos a invertir. No es atractivo para la compañía petrolera invertir más. En cambio, en el de participación, sí hay incentivos por parte de la misma estructura del contrato para poder invertir. Y entonces, esa es una gran ventaja, porque además el riesgo en participación es asumida esencialmente por la contratista. Entonces, Petroecuador se libera de riesgo, los incentivos están en el lugar correcto,
y se busca y se logra una mayor inversión. Lo importante aquí es que se dé este proceso de migración de contratos lo más pronto posible. Hay empresas ya que han mencionado su voluntad de migrar de contratos y ahora la clave va a estar en la agilidad que pueda tener el sector público para responder a estos pedidos. El problema, como digo, es que aquí el sector público no está alineado internamente y tampoco está decidiendo rápidamente. Entonces, el gran desafío y lo que necesita el sector petrolero para cumplir con esas metas petroleras del gobierno es un golpe de timón para garantizar seguridad jurídica y para evidenciar que hay claridad y dinamismo en las decisiones gubernamentales. Algo que lamentablemente no estamos viendo todavía y que está poniendo en riesgo esas metas petroleras. Ya que ha referido lo sucedido con el paro nacional, su impacto, implicaciones, las exigencias del movimiento indígena y lo que hasta ahora el gobierno nacional ha cedido en cierta medida, ¿cómo analizan ustedes los diálogos iniciados en estas mesas temáticas, los temas abordados, entre ellos focalización de subsidios y la moratoria de deudas? Bueno, tenemos que ver todavía los resultados. Siempre es positivo dialogar, ojalá que con más sectores, no un diálogo entre pocos, sino entre muchos. Entonces, al diálogo o paralelo o de manera simultánea hay que hacerla con más sectores de la población y ojalá que de estos diálogos puedan salir temas productivos y que el Ecuador, volviendo al tema de materia petrolera, que el Ecuador no desaproveche una oportunidad que tiene este momento y es la de poder monetizar esa riqueza petrolera cuando el petróleo es valioso. Algo que no va a suceder de manera indefinida, porque dentro de algunos años lo que va a suceder es que aparecerán nuevas tecnologías, nuevas energías económicamente más eficientes que van a disminuir la demanda de petróleo. Entonces el petróleo pasará de su pico de excelentes precios y pasará a ser un activo menos valorado y es probable que para entonces ya no sea rentable extraer el crudo del Ecuador y nos quedemos con un crudo bajo tierra que nunca lo supimos aprovechar cuando todavía era valioso para el mundo. Entonces el desafío es no dejar pasar una oportunidad, como nos está sucediendo en este momento, con precios del petróleo por encima de $100 por barril, pero que la producción petrolera ecuatoriana sigue descendiendo. El desafío es de revertir esta tendencia y seguir las experiencias, por ejemplo, exitosas de Colombia. Colombia es un país que ha sabido supo duplicar su producción petrolera teniendo menos reservas petroleras que el Ecuador. ¿Y cómo lo hizo? Atrayendo la inversión de empresas medianas, porque las grandes petroleras internacionales, las grandes transnacionales están saliendo de la región, no solo del Ecuador, sino de toda la región, y se concentran en campos de gran tamaño. Ahora el desafío para países como el Ecuador es atraer las inversiones de empresas de mediano tamaño, que son las que están interesadas en invertir y son las que hicieron el caso posible de duplicar la producción petrolera colombiana. ¿La misma lógica se debería aplicar en el ámbito minero, economista? Definitivamente, yo creo que aquí un tema de fondo. ¿Por qué esa oposición de la CONAIE al petróleo y a la minería? Yo creo que eso nace de un problema de cómo se usan las rentas estatales de esas actividades. Hay que mejorar esa repartición de rentas estatales para que las comunidades se transformen en aliados de los proyectos petroleros y mineros porque sienten que directamente les beneficia. Ese es el gran problema en este momento. Esas comunidades dicen, ¿para qué van a extraer el crudo si eso no me llega a ningún centavo? Mejor que no tengan esa renta, porque a mí no me va a afectar tampoco el no tenerla. Pero si ya hay una mejor repartición en las rentas y más claridad entre actividad petrolera y minera y calidad de vida de las poblaciones en las zonas de influencia, entonces esas comunidades se van a transformar en aliados de esa actividad. Todavía hay un desafío estratégico que tiene que también trabajar el gobierno para mejorar esa repartición de rentas y que al final del día sean estas comunidades los aliados del desarrollo de estas actividades. Una cosa adicional para ir cerrando, economista Alberto Acosta Burneo. Usted hablaba del tema laboral, pero yo reflexiono. El presidente de la República había anunciado que para enero iba a someter a un debate nacional la posibilidad de impulsar una gran reforma laboral. Estamos julio y ese debate no ha germinado, economista. Sí, yo veo que lamentablemente este primer año de gobierno ha demostrado una debilidad muy grande en la gestión política, en la capacidad de conversar, en la capacidad de sintetizar, de llegar a acuerdos
con otras visiones, con otros partidos. Y tenemos al día de hoy un gobierno solo, que ha quemado todos los puentes con las distintas bloques políticos, y eso va a tener que cambiar. El gobierno va a tener que, no solamente para lograr que se aprueben reformas fundamentales, sino incluso para poder sobrevivir los tres años que le quedan, tiene que trabajar ahora en reconstruir puentes, en llegar a consensos, en aprender a conversar, y eso implica conversar con todos los bloques, con las posiciones diversas y tratar de encontrar coincidencias mínimas. Un tema fundamental es la reforma estructural laboral. Hay otras reformas pendientes fundamentales, el tema de las inversiones, cómo seguir atrayendo más inversiones. Todo eso requiere de reformas estructurales. Y sin conversar, sin viabilidad en lo político, no tendremos ninguna reforma estructural y tampoco podremos acelerar el crecimiento económico. A la fecha, entonces, no habría las condiciones para propiciar ese debate. No, en este momento no existen las condiciones, pero el gobierno tiene que trabajar en instaurarlas. Tiene que generar esas mesas de diálogo como una metodología mucho más amplia, ya no solo de una manera reactiva o obligado por las circunstancias como las mesas de diálogo que está teniendo con la CONAIE. Tiene que comenzar a conversar de manera mucho más profunda con los partidos políticos y con otros sectores de la sociedad para poder llegar a esos consensos mínimos. Es la única salida, como decía, no solamente para hacer reformas estructurales que son urgentes, sino también para sostenerse en el poder. Necesitamos, lo que tenemos que estar muy claros los ciudadanos es que si no tenemos reformas estructurales, no vamos a poder acelerar el ritmo de crecimiento económico. Si hacemos lo mismo y seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, los resultados van a ser los mismos, una economía que no genera oportunidades y que crece, pero de una manera insuficiente. Correcto, economista. Le agradezco por estos minutos para conversar justamente sobre los temas económicos. Muy gentil, muy amable. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias, Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal, que nos ha justamente mencionado una panorámica de la proyección económica para el segundo semestre del año. Ha hablado del tema petrolero, también del minero y la necesidad de una reforma laboral. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.